Buenas, bienvenidos a la segunda clase. En esta clase trataremos la ley penal como fuente del derecho. La ley penal como fuente del derecho penal. Bien, primero es importante saber qué es entender el concepto de fuente del derecho. A grandes rasgos, ¿no? De manera básica, entender qué significa fuente del derecho. Llamamos fuente del derecho digamos, al lugar de donde proviene el derecho. Es decir, básicamente decimos que la fuente del derecho es aquello donde se produce la normativa y que será aquella normativa que podrán aplicar los tribunales. Es decir, en este caso la ley, en el caso del derecho penal, únicamente la ley es fuente directa del derecho penal. Por lo tanto, únicamente los tribunales, cuando se encuentren ante un caso de derecho penal, cuando se encuentren ante un delito, deberán aplicar únicamente la normativa, puesto que es la fuente del derecho. Es decir, vale, ¿de dónde sale el derecho que yo como tribunal debo aplicar para este caso concreto? Pues sale de la ley, puesto que la ley es fuente del derecho. Entonces, el concepto de fuente sería ese. Fuente de derecho es de dónde sale esta normativa que yo podré aplicar, que será vinculante, tanto para las partes como para el tribunal que deberá aplicarlas. Este sería el concepto de fuente del derecho. Por lo tanto, la única fuente de derecho directa y oficial del derecho penal es la ley. Es la ley penal, no hay más. Entonces, lo que no se considera como fuente directa del derecho penal, como fuente oficial, es la jurisprudencia, que viene a ser el conjunto de sentencias dictados por los tribunales, que no viene a ser otra cosa que la interpretación que los tribunales hacen de estas normas y que las plasman en sentencias, y las sentencias son públicas y se pueden consultar. Por tanto, esta jurisprudencia no constituiría una fuente directa del derecho penal, aunque, como veremos en clases posteriores y sobre todo en cursos posteriores, en la teoría general del delito y sobre todo en la parte especial del derecho penal, que entra a ver cada delito, en qué consiste cada delito, es muy importante la jurisprudencia realmente, aunque no constituya una fuente directa o una fuente oficial, puesto que en muchas ocasiones las interpretaciones de los tribunales, sobre todo si se trata del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, son muy importantes porque realmente determinan muchos aspectos de los delitos que no acaban de quedar claros según la redacción del propio Código Penal. No acaban de quedar claros y entonces realmente el que acaba de definirlos es, en este caso, son los tribunales, pero sobre todo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Entonces, nos quedamos con la idea de que fuente de derecho es de donde viene el derecho y el derecho que será aplicable, es decir, esa normativa que deberá aplicar los tribunales. Y posteriormente, aclarar que la jurisprudencia no será normativa y no será, por lo tanto, fuente del derecho, pero será importante para su interpretación. Y los tribunales deberán aplicar únicamente la normativa penal, que será la verdadera y directa fuente del derecho penal. Entonces, después de saber qué es la fuente de derecho, conocer el concepto a nivel básico y saber qué podemos considerar fuente del derecho penal, existen 4 criterios para interpretar la ley, es decir, cómo debemos interpretar esta ley que se nos ha dicho que es la fuente del derecho, cómo se debe interpretar. Bien, existen 4 criterios básicos. En primer lugar estaría el gramatical, que según este criterio lo único que debemos hacer es atender al significado gramatical, al significado de la RAE, diríamos, de las palabras, de cada una de las palabras, por lo tanto analizar el sentido gramatical que tiene el artículo, por ejemplo, y a partir de ahí sacar las conclusiones. Luego tendríamos el criterio lógico-sistemático, que lo que hace es establecer relaciones entre el artículo que estemos analizando y otros artículos de esta misma normativa o de otros ámbitos del derecho, como puede ser preceptos constitucionales o artículos del Código Civil que nos den definiciones que sean válidas para el Código Penal, etc. Entonces, mediante estas relaciones que establece con otra normativa o con otros aspectos del ordenamiento jurídico, extraemos unas conclusiones más válidas, puesto que a veces un artículo, o de hecho la mayoría de veces un artículo por sí solo, no acaba de definir todo lo que puede hacer, sino que realmente nos debemos remitir muchas veces a otros artículos complementarios que acaban definiendo globalmente lo que debemos aplicar para cada caso. Por lo tanto, el criterio lógico-sistemático sería el que nos dice esto, que debemos remitirnos a otros artículos, a otros ámbitos del derecho, a otras disposiciones normativas, para acabar de concretar la definición y para sacar unas conclusiones más válidas de lo que serían la conclusión de simplemente leer un artículo o simplemente basarnos en un ámbito del derecho. Después tendríamos el criterio teleológico. Este criterio interpretativo lo que nos dice es que debemos fijarnos en qué objetivo, en qué finalidad, qué fin perseguía o persigue de hecho esa norma en concreto. Es decir, qué objetivo tenía esa norma en concreto, que para eso nos podemos ir a los debates parlamentarios que hubieron cuando se aprobó la ley, etcétera, para ver cuál era la finalidad que se pretendía conseguir, cuál era el objetivo
que se pretendía conseguir con esta norma, ¿no? Y por último tenemos el criterio histórico. El criterio histórico lo que nos dice es que para analizar verdaderamente la norma deberíamos acudir al momento histórico y al contexto histórico en el que esta ley se produjo, en la que esta ley se redactó, en la que esta ley se introdujo en el código, o sea, en este caso en el Código Penal, y ver, según el contexto de ese momento histórico, cómo se pueden interpretar las palabras, cómo se pueden interpretar aquella redacción, porque hay hay palabras que cambian un poco de significado a lo largo del tiempo, que cambia un poco su concepción. Entonces, para aplicar una interpretación evolutiva, pues se puede ver cómo ha cambiado desde el momento en que se introdujo hasta el momento en que se está aplicando esa normativa, porque un precepto del Código Penal se puede haber introducido en el año 1996, por ejemplo, y se puede estar aplicando en un caso del 2018, y a lo mejor la redacción puede dar alguna duda. Entonces, lo que nos dice el criterio histórico es que debemos revisar esos debates parlamentarios, por ejemplo, que es un buen material, y adivinar qué quería decir en ese momento concreto, en ese contexto histórico, teniendo en cuenta todo lo que estuviera pasando a nivel económico, a nivel social, etc. Según el resultado de esta interpretación, podemos obtener una interpretación restrictiva, que querrá decir que habremos reducido al máximo el abanico de posibles significados de aquello que estemos leyendo, de aquello que estemos tratando de analizar, o una interpretación extensiva, que significa que habremos ampliado al máximo el abanico de posibles significados de aquello que estemos analizando, de aquello que estemos leyendo, de aquella normativa, de aquel artículo concreto, ¿no? Entonces, en una interpretación restrictiva simplemente nos quedaremos con los mínimos significados posibles, con lo que quiere decir estrictamente aquello que estamos analizando. Pero, sin embargo, en una interpretación extensiva, digamos, intentaremos hacer entrar dentro de eso que estamos analizando los máximos posibles significados, ¿no? Otros significados posibles que pudiera entenderse que están también dentro, o que esta palabra puede querer decir también aquello otro, siempre sin pasarnos, evidentemente, sin que sea una conclusión estúpida, pero intentando introducir el máximo de contenido posible dentro de lo que estamos analizando. Eso en la extensiva. Bien, después de explicar los que son los 4 criterios esenciales y básicos para interpretar que utilizan los tribunales y los tipos de interpretación según el resultado, que pueden ser restrictiva o extensiva, encontramos el problema de la analogía, que en este caso la analogía está prohibida en el derecho penal. Y bien, ¿qué es la analogía, no? En concreto, el concepto de analogía consiste en aplicar a una determinada situación jurídica lo dispuesto para otra situación. Es decir, yo aplico una normativa, está hecha para un caso concreto o para una situación jurídica concreta, y yo a una situación jurídica diferente pero que se parece a esta, aplico este artículo o aplico esta normativa. Bien, pues esto en derecho penal está prohibido. En otras ramas, por ejemplo, en otras ramas del derecho sí que está permitido, pero en el derecho penal está prohibido, puesto que esta prohibición, de hecho, está de manera expresa en el artículo 4.1 del Código Penal, pero además, ¿cuál es el fundamento de esta prohibición? Pues sería básicamente respetar el principio de taxatividad, es decir, respetar el principio de que los delitos deben estar determinados lo máximo posible y respetar en consecuencia, respetar la seguridad jurídica, que nos dice que el ciudadano debe saber qué va a suceder en caso de que haga algo que está prohibido. Por lo tanto, debe saber qué está prohibido de una manera bastante taxativa y debe saber qué le va a suceder para que tenga seguridad jurídica. Entonces, un ejemplo de analogía sería, por ejemplo, en caso de que en un tren se prohíba entrar perros, por ejemplo, se prohíben entrar perros, vemos una señal de prohibición de entrada de perros. Si una persona entra con un oso, o entra con un jaguar, o entra con otro animal de este estilo, se podría considerar que no cabe dentro de esa norma, pero por analogía, podríamos decir que como no es la situación prevista exactamente por la norma, porque la norma lo que prohíbe es perros, pero es una situación análoga, es decir, es una situación que pese a no ser la misma, es semejante y la prohibición podría tener un fundamento similar. Por lo tanto, en este caso pues se aplicaría por analogía, se diría que tampoco pueden entrar jaguares, o tampoco pueden entrar lobos, o tampoco pueden entrar osos. Pero en el Código Penal, digamos en la normativa penal, en el ámbito del derecho penal esto no podrá pasar. Es decir, si la normativa ponía que se prohibía perros, y esto fuera normativa penal, que no lo es, pero si lo fuera, no se podría prohibir también de manera análoga, por analogía, que entrara un oso, por ejemplo. Entonces se tendría que prohibir únicamente el perro y ya si el legislador quisiera prohibir que entraran osos o jaguares, debería hacer una norma específica para ello, o bien podría
mediante interpretación de los tribunales, ampliarse un poco, pero siempre respetando el margen de taxatividad, o sea, respetando el margen de lo que se diga que es delito y no más allá, para intentar, digamos, siempre favorecer a la seguridad jurídica, sobre todo. Y bueno, hasta aquí esta segunda clase y espero vernos en la siguiente. Un abrazo.